¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el emplazamiento al demandado conforme a la legislación contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio hablaremos sobre el concepto o definición de emplazamiento para posteriormente referirnos a la diligencia de emplazamiento, así como a los requisitos que se deben de cumplir para que el mismo se lleve a cabo y finalmente analizaremos los efectos del emplazamiento. Y en este orden de ideas, pues podríamos decir que el emplazamiento es el acto procesal a través del cual el juez o la autoridad jurisdiccional somete al demandado bajo su jurisdicción con la finalidad de que ante él se resuelva un litigio. ¿Esto qué significa? Bueno, que una vez que el juez admita a trámite una demanda interpuesta por la parte actora en un proceso civil, pues de inmediato ordenará que se lleve a cabo la práctica de la diligencia de emplazamiento al demandado, es decir, este acto mediante el cual se le informa al demandado que se admitió a trámite esa demanda y por lo tanto a través de dicho acto de emplazamiento, el juez somete al demandado a su jurisdicción, a su competencia, con la finalidad de que el demandado conteste la demanda, obviamente informándose del contenido de la demanda y en este caso se entable el litigio entre la parte actora y la parte demandada. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 194, define el emplazamiento como el primer acto por el que se hace saber a una persona que se ha iniciado un juicio en su contra. ¿Quién es esta persona? La parte demandada, para que dentro del término que se señale comparezca a contestar la demanda. Entonces, pues, en este caso vamos a encontrar la definición jurídica del emplazamiento en este Código Nacional, muy similar a lo que hemos comentado anteriormente. Es un acto procesal ordenado por quién y ejecutado por quién, por el juez, para informar a la parte demandada que se admitió a trámite una demanda y que en consecuencia cuenta con el término establecido en la norma para llevar a cabo la contestación correspondiente, sometiéndose al juez o a la competencia o jurisdicción del juez que lo emplazó. Ahora, la diligencia de emplazamiento se puede dividir en tres etapas, que es la notificación, el traslado y el requerimiento. La notificación es este primer momento de la diligencia de emplazamiento en el cual se hace saber al demandado que un juez admitió a trámite la demanda y que una persona interpuso en su contra, lo que hemos mencionado anteriormente. En consecuencia, podríamos decir que al inicio el notificador que lleva a cabo el emplazamiento le informa precisamente a la parte demandada que una persona, es decir, la parte actora, interpuso una demanda en su contra y que la misma fue admitida a trámite. Es lo primero de lo primero que se entera la parte demandada. Ahora, una vez que se llevó a cabo este primer momento del emplazamiento, que es la notificación, pues entonces el notificador procede al segundo momento, que es el traslado, en el cual se le entregará al demandado la cédula o instructivo que contiene la transcripción del auto admisorio de la demanda y, en su caso, el auto de prevención. La cédula es o instructivo es este documento elaborado por el juzgado o expedido por el juzgado en el cual se transcribe, como lo hemos mencionado, el auto de admisión a la demanda y, en su caso, la prevención que fue desahogada por la parte actora. Esto para que el demandado conozca qué fue lo que resolvió el juez al admitir la demanda. Y pues además de que en el traslado el notificador le entrega al demandado esta cédula o instructivo que contiene la transcripción del auto admisorio de la demanda, también le entregará las copias simples de traslado, que son copias cotejadas de la demanda y sus anexos. Este cotejo lo hace previamente el notificador. ¿Esto para qué? Pues las copias de traslado le sirven a la parte demandada
para conocer el contenido de la demanda y también el contenido de los anexos que fueron agregados a la demanda, como el documento base de la acción. Podría ser una demanda, podría ser un acta de podría ser un contrato, podría ser un acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que la parte demandada cuente con toda esta documentación para que pueda hacer valer las excepciones y defensa que considere convenientes. Ahora bien, el tercer momento es el del requerimiento, es decir, el notificador le informará a la parte demandada el plazo con el que cuenta para contestar la demanda ante el juez que ordenó el emplazamiento, con el apercibimiento de que en caso de que no lleve a cabo esta contestación, se seguirá el juicio en su rebeldía. ¿Esto qué significa? Que la parte demandada contará con ese plazo que le señale el juez para tal efecto, dependiendo el tipo de juicio de que se trate, un juicio oral en materia civil, un juicio oral familiar o alguno de los juicios especiales. Cada juicio puede señalar un plazo de manera específica. Pero si el demandado se abstiene de contestar la demanda, eso no significa que el juicio se va a detener. El juicio continuará en su rebeldía. ¿Por qué? Porque el demandado no está cumpliendo con esta carga procesal que se le impuso consistente en la contestación a la demanda. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de esta diligencia de emplazamiento? Bueno, en principio, cabe señalar que la notificación debe entenderse con el interesado o bien con su representante, ya que se trata de una notificación personal. Esto con fundamento en los artículos 206 y 210 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y esto es importante ya que el demandado tiene que enterarse del contenido de la demanda, tiene que enterarse del auto admisorio de la demanda y para ello es importante que se le emplace, se le notifique este emplazamiento de manera personal. Ahora bien, el emplazamiento debe realizarse en el domicilio de la parte demandada. ¿Cómo vamos a saber este domicilio? Previamente, en el escrito de demanda, la parte actora le informó al juez cuál es ese domicilio. Y si lo desconoce, pues podría realizarse una búsqueda por conducto de las instituciones que tengan bases de datos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que cuenta con base de datos relacionada con el domicilio de las personas. ¿Qué dice el artículo 200 al respecto? El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio de la parte demandada. Desde la admisión de la demanda, la autoridad jurisdiccional habilitará los domicilios que se hubiera señalado que le hubiera señalado, la parte actora donde se puede encontrar a la parte contraria, es decir, a la demandada, siempre y cuando obren en autos datos precisos de los mismos y la persona servidora pública judicial lo haga constar así en autos y cumpla en lo conducente con lo que se previene en los artículos anteriores. Entonces, este es un segundo requisito esencial del emplazamiento. Esta diligencia se tiene que llevar a cabo en el domicilio de la parte demandada. Ahora bien, si se desconoce el domicilio del demandado, ya habíamos mencionado, se puede solicitar a una autoridad jurisdiccional que informe cuál es ese domicilio, pero podría suceder que no tengamos dato de ese domicilio. O bien, a pesar de saber dónde se encuentra el lugar, no es posible llevar a cabo la diligencia por el motivo que sea. Tal vez el demandado nunca abre la puerta cuando el notificador acude en su búsqueda. Entonces, en una situación similar, el emplazamiento podrá realizarse en el lugar donde habitual o transitoriamente se encuentra. Es decir, tal vez no sabemos cuál es su domicilio o tal vez sí lo sabemos, pero no es posible llevar a cabo la diligencia de emplazamiento. Entonces, podría realizarse dicha diligencia en el lugar en donde se encuentre el demandado. Al respecto, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla lo siguiente. Cuando no se conociera el lugar en donde la persona que debe emplazarse o notificarse tenga su domicilio o el principal asiento de sus negocios, o en estos no se pudiese llevar a cabo la diligencia, se podrá hacer esta en el lugar en donde habitual o transitoriamente se encuentre. En este caso, el emplazamiento o las notificaciones se firmarán por la persona servidora pública, es decir, el notificador, y por la persona a quien se hiciere, es decir, el demandado o su representante o la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará
a su ruego un testigo. Si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, firmarán 2 testigos requeridos al efecto por la persona servidora pública judicial. Aquí incluso es importante la participación de testigos cuando el emplazamiento se haga en el lugar en donde simplemente se encuentre el demandado. Quienes sean testigos no podrán negarse a hacerlo bajo pena de multa por los equivalentes precisados en el artículo 192 de este Código Nacional. Entonces, estos requisitos también son importantes en el caso en que se desconozca el domicilio de la parte demandada, podría ser una opción. Ahora, existen algunos otros requisitos de la diligencia de emplazamiento contenidos en el artículo 206 del Código Nacional. ¿En qué consisten? Bueno, se debe entregar al demandado hecho el emplazamiento una cédula en la cual el notificador que cuenta con fe pública hará constar lo siguiente: fecha y hora en que se entregue la cédula de notificación, recordando que esta cédula contiene la transcripción del auto de admisión a la demanda y, en su caso, el auto de prevención. Número 2. Esta cédula además contendrá la clase de procedimiento. Podría ser un proceso oral en materia civil, un proceso oral en materia familiar tal vez, o algún juicio especial. 3. Nombre y apellido de las partes, de la parte actora, de la parte demandada. Siguiente. Juez que manda u ordena practicar la diligencia de emplazamiento. Y esto es importante para que el demandado sepa ante qué órgano jurisdiccional tendrá que llevar a cabo la contestación de la demanda. Siguiente requisito o siguiente elemento: transcripción de la resolución que se manda a notificar. Ya lo habíamos comentado, la cédula de notificación o de emplazamiento debe contener esta transcripción del auto de admisión a la demanda y, en su caso, de prevención. Siguiente, nombre y apellido de la persona a quien se entrega la cédula. Esto lo plasmará, por supuesto, el notificador al momento que realice la diligencia de emplazamiento, es decir, a quién le está entregando el notificador la cédula, a la parte demandada. Ok, si es a la parte demandada, asienta su nombre, o bien si se lo está entregando a una persona distinta a la demandada, como podría ser su representante o tal vez algún familiar. Se levantará acta de la diligencia de emplazamiento, a la cual se agregará copia de la cédula en la que se procurará recabar la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, que podría ser la parte demandada, o en su caso explicar las razones por las que no se haya recabado la firma. ¿Esto qué significa? El notificador, a ser fedatario público, debe levantar un acta en donde haga constar todo lo que sucedió en la diligencia, si se encontró a la parte demandada o no se encontró, si se quiso identificar o no se identificó, si mostró para tal efecto una identificación oficial o en su caso tendrá que llevar a cabo la descripción física de la persona con quien entendió la diligencia. Si ésta, a pesar de que no mostró una identificación oficial, tal vez manifestó que sí era la parte demandada, pero se negó a identificarse con un documento oficial, por ejemplo, etcétera. Y además tendrá el notificador que asentar las causas por las cuales la parte que recibió la cédula y con quien se entendió la diligencia se negó a firmar la copia de la cédula. Muy bien. Ahora, otro requisito de la diligencia de emplazamiento: la actuación del notificador se debe sujetar a ciertos parámetros. Número 1. El notificador debe identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriendo a esta a su vez para que se identifique. ¿Esto qué significa? El notificador no puede simplemente llegar y entregarle los documentos a la parte demandada, como son las copias de traslado y también la cédula. No, tiene que identificarse, informarle sobre su nombre, informarle que está adscrito a determinado juzgado que fue el que ordenó el emplazamiento, y le mostrará un documento con el cual acredite precisamente que está habilitado para llevar a cabo la notificación, que está adscrito a ese juzgado. Y también le pedirá a la parte con quien entienda la diligencia que se identifique con algún documento con fotografía. Debe asentar el notificador también los medios que le permitieron cerciorarse de ser el domicilio buscado. Para eso también es importante el acta que mencionábamos anteriormente, el acta que también se le conoce como razón de emplazamiento.
¿Esto qué implica? Que el notificador tendrá que precisar los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió a ese domicilio, la fachada, cuántos pisos son, el material de la puerta o del zaguán, etcétera, ¿no? Que el notificador tiene que asentar que se cercioró de que ese era el domicilio buscado y cuáles fueron los medios que le permitieron cerciorarse de lo mismo. Ahora, el notificador también asentará las manifestaciones que realice la persona que reciba la notificación respecto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, habitación o cualquier otra que exista con el demandado, porque podría suceder que el notificador acuda al domicilio y es atendido por una persona distinta al demandado. Entonces el notificador tendrá que preguntar o cerciorarse si es ahí donde el domicilio del demandado, si ahí vive. Si la persona que lo atienda le informa si aquí vive la parte demandada, entonces el notificador le preguntará cuál es la relación que tiene esa persona con el demandado. Puede ser algún familiar, como por ejemplo su hermano, su cónyuge, sus padres, alguna relación laboral podría ser, etcétera. Entonces, eso también lo tendrá que asentar el notificador. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del emplazamiento? Estos están contenidos en el artículo 240 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Número 1. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Lo que decíamos, en este caso, una vez que se lleve a cabo el emplazamiento, el demandado se someterá a la jurisdicción o competencia del juez que ordenó esta diligencia de emplazamiento y en consecuencia, como segundo efecto que va de la mano del primero, consiste este segundo efecto en sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó. Estos dos efectos van de la mano y por lo tanto, como tercer efecto, que también es una consecuencia de los dos anteriores, pues obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó. Ese es independientemente de que el demandado pueda provocar la incompetencia del juez posteriormente. Número 4. Producir las consecuencias de la interpelación judicial. Sería el cuarto efecto del emplazamiento. ¿Qué es la interpelación? El requerimiento de pago. Entonces, si el juicio o el proceso tiene que ver con alguna deuda pecuniaria, alguna deuda monetaria, pues entonces el emplazamiento hará las veces de una interpelación, es decir, con el emplazamiento se identificará con una diligencia de requerimiento de pago si es que la parte actora no lo había hecho anteriormente. Y número 5, además, el emplazamiento originará el interés legal en las obligaciones pecuniarias, es decir, además de que el emplazamiento sirve como una interpelación o requerimiento de pago, también a partir del momento en que se lleva a cabo el emplazamiento, comienzan a correr los intereses que pueda surgir de esa deuda pecuniaria, el interés moratorio, ya sea un interés pactado entre las partes o el interés legal que contemple la ley, el interés anual contemplado en la ley o el interés pactado en las partes en la relación contractual que celebraron. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden ver en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.